Llavors, aquesta sessió s'organitza de forma conjunta al Col·legi de Ciències Polítiques i Sociologia amb la Universitat Autònoma. Com heu vist en la presentació que hem posat a la pàgina web i que s'ha difós amb la convocatòria d'aquesta sessió, l'objectiu és fer una anàlisi prospectiva de la paradoxa que està tenint lloc en molts països d'Amèrica Llatina. Per una part, malgrat els diversos cicles de govern de partits d'esquerra, persisteixen els grans problemes estructurals de la regió i, a més, doncs, també hi ha aquesta pregunta sobre quin punt els canvis electorals responen realment a un auge de l'esquerra o al cansament dels partits de govern. I també, afegint-hi un punt més, la debilitat institucional que hi ha en molts d'aquests països i la manca de confiança en les institucions. A més, segur que el professor Grassa en parlarà, però ara tenim aquest tema de Brasil en plena actualitat i que és un bon exemple de tot això que estem comentant. Per aquesta sessió, com he dit, comptem amb el professor Rafael Grassa, que sempre que podem estirem del seu coneixement per fer sessions sobre no només Amèrica Llatina, sinó el global de les relacions internacionals. El Rafael pot tocar una mica tots els temes i això ens va molt bé perquè podem fer aquestes sessions de connectar, que són un privilegi pels estudiants de relacions internacionals, que no és només un tema, sinó que pots fer tota aquesta connexió tant en tema geogràfic com temes sectorials i, per tant, és una sessió en la qual segur que aprendrem moltes coses. I bé, sabeu que el Rafael és doctor en filosofia, és professor titular de Relacions Internacionals Autònoma i, a més, és un gran expert en Amèrica Llatina, que ha estat allà vivint molts anys i, a més, ha fet observació electoral, ha escrit moltíssim en revistes especialitzades, missions de camp. Per tant, li agraïm molt la seva participació. El Rafael és col·legiat, que per nosaltres és un asset molt important del col·legi i per això també li agraïm la seva participació. Tens la paraula. Buenas tardes, buenas tardes. A partir d'ara parlaré en castellà i el PowerPoint l'he fet en castellà. Òbviament, cadascú de vosaltres que parla o no en català, però hi ha gent d'Amèrica Llatina i algunes persones que no entenen prou el català. Ho faré en aquest cas en castellà. Como se decía, me gusta partir de paradojas. Me enseñó a hacer eso Freire, la única vez que tuve ocasión de trabajar con él, en los años 80, al principio, en la Educación para la Paz, donde nos mantuvo encerrados una semana trabajando con lo que llamaba paradojas generadoras. Y la suya, no lo utilizaré después, era cambiada. La educación no es la palanca para transformar el mundo, porque podría serlo. Esa paradoja de presentar esa antinomia, estuvimos trabajando durante una semana en Italia, gente que en aquel momento trabajaba muchos en educación. Llegar en buenas condiciones, con una gente fantástica, promover, no sé qué, no sé cuánto. Encuentro por fin con una universidad que me interesa América Latina. Em sembla que hi ha algú que té el micro Perdonad, obert. alguien tiene el micro abierto. Y entonces se cagaba, en la Universidad de Sevilla en el año 90. Hola? Perdoneu, hi ha algú que té ¿Ya hay alguien que tiene el micro abierto? No, ja l'ha tancat, ja. Vale. Decía, a partir, por tanto, partiremos un poquito de esa paradoja. Hay alternancia política, pero no hay determinados cambios estructurales. En lo que tenía previsto hacer, he introducido dos cambios que van a ser un análisis para hacer miradas diferentes, para ver dos cosas muy recientes, pero que no se están analizando suficientemente bien. Cuestiones muy episódicas y que tienen elementos estructurales. Me refiero al intento de golpe de Estado o de lo que fuera el 8 de enero en Brasilia y, por supuesto, al intento de autogolpe del presidente Castillo en diciembre en Perú, un país donde he trabajado mucho y que conozco muy bien desde esa perspectiva. Entonces, si vamos a pasar a la página.
Bien. Se trata de las paradojas, nos sirven para salir del marco, de las preguntas estereotipadas, de las respuestas tópicas. Recordemos el punto de partida. América Latina y el Caribe, América Latina en general, es la zona más desigual y más violenta en cuanto a violencia directa del planeta, en general y en violencia urbana. Este es un rasgo estructural, hablando de la teoría de los tiempos de la escuela de los análisis de tiempo largo. Al mismo tiempo, hay un tema estructural en América Latina, aunque se ha corregido bastante desde el fin de las dictaduras en el Cono Sur en los 80 y posteriormente. Es la autonomía relativa e importante de las fuerzas de seguridad, tanto militares como policiales, con sus diferentes mecanismos, y su intento constante de incidir en la política. Incluso tras el fin de las dictaduras, desde la brasileña, que se inició en el 64, a muchas otras. Es un elemento estructural que tiene su interés porque, como veremos después, hubo un repunte exagerado de la utilización de los militares en muchos países de América Latina durante la pandemia. Eso vale la pena tenerlo presente. Hay un impacto serio económico de la crisis, esto ya es coyuntural, de tiempos medios, 5, 10 años, desde el 2012-2013. Recordad que es una crisis que no está acabada. Al principio afectó sobre todo a los países de la OCDE, pero a partir del 2012-2013 llega a muchos países del sur y a Francia. Por supuesto, también de la pandemia. Eso tiene que ver con impacto en cambios geopolíticos y económicos, incluso una cierta desaceleración que se ha producido y que habrá que ver hasta cuándo se mantiene de las tendencias globalizadoras sociales y económicas a causa de la pandemia. Hay un elemento también coyuntural esencialmente importante, que es el descrédito y la desconfianza creciente en la democracia. El barómetro, que sería el equivalente al Eurobarómetro, mide eso con dos preguntas diferentes, y el descrédito o el apoyo a la democracia y la desconfianza en la democracia no dejan de crecer. Perdoni, professor. Un parell de companys que em diuen que no ho senten bé. El Pol em diu que directament no ho sent i l'Andrés que ho està entenent malament. Que s'escolta una miqueta allà. Bien, intentaré acercarme algo más. Merci. Una mica més endavant la taula. Els micros són aquests. Ahora entenderéis por qué odio las sesiones híbridas, aunque son importantes a veces y permiten hacer cuestiones. Espero que ahora escuchéis mejor. Decía que en ese contexto tenemos un descrédito y desconfianza creciente en las democracias desde hace una década aproximadamente, que se manifiesta con creciente pesimismo en los latinobarómetros, que sería el equivalente a lo que aquí llamamos Eurobarómetro, el estado de la opinión pública. Hay otras medidas de opinión pública interesantes en América Latina, pero es más. Y luego hay un ciclo de alternancia de victorias de izquierda y derecha en las presidenciales. Ahora inicialmente hay un nuevo ciclo, con 5 victorias recientes en el 2022, veremos después sobre eso, con nuevas elecciones en el 2023, pero eso ya sería el tiempo corto. Incluso con aparición de nueva izquierda. El caso de Boric en Chile, que no tiene nada que ver con la izquierda tradicional, porque al fin y al cabo Boric surge de los movimientos de revuelta social del 2019, que la pandemia se va por la mitad y que fueron muy importantes en toda América del Sur y en particular en 3 países, Chile, Bolivia y Colombia. Eso es lo que vemos. Pero esos ciclos electorales, esas victorias, van a cambiar. ¿Van a cambiar esas tendencias estructurales y coyunturales? ¿Tienen posibilidades de hacerlo? ¿Podemos verlo solo episódicamente? Hay que ver algo más de lo que está a primera vista. Y para ello, aquí tenéis la presentación. Lo decía Débora en la presentación que ha hecho y estaba en el resumen. Depende de cómo miremos la mirada y la pregunta. Aquí tenéis un cuadro de elecciones desde el 2018 al 2022.
Y lo que vemos es que efectivamente la izquierda ha ganado 6 de las últimas elecciones presidenciales. Uno podría decir, uff, esto van a arrasar. Las etapas anteriores, digamos, bolivarianas, para entender nuestro lenguaje. Pero luego, si ampliáis la mirada, resulta que básicamente quienes ganan son, en 11 casos, las fuerzas opositoras. Es simplemente cansancio, hartazgo, desconfianza, por tanto, descrédito del sistema de partidos políticos, además con pérdida creciente de los partidos políticos tradicionales de su papel. Incluso en Costa Rica, en las últimas elecciones presidenciales, los dos partidos tradicionales quedaron tercero y cuarto en la primera ronda. Y en la primera prácticamente gana un evangelista. Sobre ello después, más tarde. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que ver... Disculpe, no quiero hacerme pesado, pero también hay compañeros que dicen que no se ve el PowerPoint, que solo se ve la primera diapositiva. A veure, ara quina veieu? No, ara sí. No, però podries anar a aquesta. Sí, ara veiem altres diapositives. Por favor, alguien de los que estáis en el público, avisad si se ve o no en la pantalla, porque si no... Sí, ara es veu una altra. Ara es veu del nou mapa polític latinoamericano. Sí. Sí. El problema a l'hora de passar les diapositives. Després, quan les passem, heu provat Listo, perdonad las dificultades. Decía con la transparencia anterior que tenemos... Ahora... Es la anterior, es la... No, es que... és aquesta. Intentaré no pasar, porque si no... Decía, podemos ver 6 victorias electorales recientes o 11 victorias de la oposición. Los dos factores existen. Hay hartazgo, hay cansancio, hay desconfianza en los partidos políticos tradicionales, en los partidos políticos y en la gestión, y algo que sucede habitual y que desde la politología estadounidense clásica, desde Dahl, está ahí, que es la alternancia, digamos, en las oligarquías, que sería la expresión frente a democracia que utilizó en los 50 Robert Dahl y su inicio de ciencia política behaviorista, digamos. Aquí es lo que tenéis. Podemos ver que hay espectros de izquierda, espectros de derecha, cambios de espectro en las elecciones 2021-2022 y también veríamos, obviamente, próximas elecciones presidenciales en el 2023 que pueden cambiar cosas. Y ahora veremos si esto funciona. Aparentemente sí. Ahora se ve la que se ha de ver en la pantalla. Sí, está bien. Entonces, primera conclusión preliminar para que entendáis el problema a analizar. Los ciclos reiterados de alternancia de izquierdas y derechas se repiten en todos los países. Sin embargo, los elementos estructurales y coyunturales fuertes que he planteado al principio, desigualdad, inequidad, violencia directa enorme, en particular urbana, desconfianza en la democracia, etcétera, 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 persisten. Gobierne quien gobierne. Los cambios más importantes habían sido en la reducción de la pobreza y en la reducción de desigualdad en la última década. Sin embargo, los cambios, importantes más en unos países que en otros, se los ha llevado todos por el fregadero la pandemia. Todo lo que se avanzó en este momento ha desaparecido. ¿Qué es lo que encontramos aquí? ¿Qué es lo que hay que estudiar? Son simplemente la dificultad, los límites que tiene intentar cambios estructurales a través de ciclos políticos. Vamos a serio. En principio no es posible explicar causalmente, como saben muchos de los que me escuchan, por haberme escuchado ya varias veces,
cambiar temas importantes de paz, de seguridad, de desarrollo en ciclos menores a 15 años. Y en gobiernos democráticos es muy difícil que haya un ciclo de políticas públicas estable, ya no con la misma persona o personas, liderazgos, sino con liderazgos ideológicos y partidarios semejantes durante tanto tiempo. Y más en algunos países donde los partidos políticos son simplemente franquicias para que alguien se presente al poder. Guatemala sería el caso más excepcional. En ese momento, cuando trabajaba en Guatemala, que tenían el récord Guinness de cambios políticos en el Congreso. Es decir, hasta el 40% de los diputados cambiaban de partido y algunos incluso 2 veces en los 4 años de estancia en el Congreso. Es decir, tener un escaño no era un elemento de clientelismo y de negociación política para conseguir prebendas, y en algunos casos ni siquiera maravillosas, sino pequeñitas prebendas a ese respecto. Por tanto, sabemos que es difícil cambiar tendencias, pero más allá. ¿Qué es lo importante? Y ahí están las 2 ideas que os propongo. La ciencia solo avanza con buenas preguntas. La respuesta está ahí, está en el mundo externo, que nos cuesta entender, que nos cuesta encontrar. Lo que debemos hacer es buenas preguntas. Preguntas que sean capaces de ir más lejos de lo que se ve. La respuesta está siempre en el mundo social. Eso es lo que decía Wagensberg, Jorge Wagensberg, un físico que nos dejó, el creador del Museo de la Ciencia de Barcelona, y una persona que llevó a la excelencia máxima el uso de los aforismos, 4 o 5 de sus libros, digamos, con frases, acabaré con 3 de él reformuladas para cosas de ese estilo. O si queréis la idea de Paul Klee, los padres de la abstracción, etcétera, en pintura, ahora que tenéis esa excelente exposición en la Fundación Miró, digamos, sobre su percepción de la naturaleza y cómo él rompe con la tradición de dibujante clásico que dibuja lo que ve en la hoja, lo que ve en el animal, en la disección, y nos recuerda que el arte no trata de reflejar belleza, sino de reflejar la esencia de la realidad. La esencia de la realidad no es lo que se ve a simple vista, hay que capturar. Esa sería un poco la idea básica con la que nos vamos a trabajar, y lo voy a hacer. Disculpe, profesor, pero no se está pasando por el PowerPoint. No avanzan las diapositivas. Yo creo que no está compartida la línea. A ver, ¿lo veis ahora o no? Así. Listo, pues dejamos así. Parece que cuando está en pantalla completa no se ve. Como no hay ningún secreto más que las transparencias que vendrán, dejamos. A ver si así logro seguir concentrándome, si no esto puede durar hasta las 4. Gracias y perdonad a los que lo estáis escuchando fuera. Y podéis olvidar el profesor, en este caso. Decía, después de hablar de esas paradojas para salir del marco que hemos visto con ese tipo de elementos, voy a hablar de buenas preguntas para que no quedarse con la apariencia, y lo vamos a ver, aprovechar, es la manera de introducir 2 temas que cuando acordé esta conferencia con el colegio y con la Comisión de Relaciones Internacionales del COPIS no tenía previsto tratar, porque no estaban en la agenda, que eran Brasilia y el final rapidísimo de los 16 meses de presidencia del presidente Castillo, uno de los con más cambios de la historia, 5 gabinetes y 70 ministros en 16 meses. Eso supera la inestabilidad italiana, que es la clásica, digamos, etc. No hay nadie que haya llegado a esos registros todavía en el mundo, digamos, occidental. Luego, algunas generalizaciones regionales que dificultan la gobernabilidad del gobierno, una cata más profunda en temas electorales, un pronóstico y una afirmación heurística, es decir, para descubrir una especie de afirmación que se convierte en pregunta, y luego hablaré de algunos de los obstáculos al desarrollo sostenible. Decía, hacerse buenas preguntas es ir más allá de la apariencia. 2 ejemplos. Brasilia, 8 de enero del 2023. Ha habido en la prensa en general 2, en particular en la estadounidense también, 2 grandes tipos de comentarios. Uno, el clásico, el esperado. Estos latinoamericanos son el ejemplo de inestabilidad política estructural. No podía funcionar, tenía que haber un problema, etcétera, etcétera. También otros los que vieron una simple repetición, dada la amistad Bolsonaro-Trump,
del 6 de enero de 2021. Dijo Marx en su momento, en la historia no hay repeticiones. La segunda es una farsa o una charada. O literalmente a Marx en ese caso, etc. La verdad es que ni es un fenómeno solo latinoamericano, ni fue una simple charada. Hay semejanzas, diferencias y una pauta genérica. Y eso es lo que hay que mirar. ¿Cuáles son las democracias? La creciente polarización y escisión en dos de la sociedad, con incapacidad de manejar disenso y consenso. Eso no es solo en América. Se da también bastante en Europa y en el mundo occidental, menos en África y en Asia, aunque también hay ejemplos. Un expresidente que no acepta la derrota, que por tanto incumple la maravillosa frase de Sanguinetti, probablemente es lo mejor que hizo esta frase, más que su aportación en la política, porque Sanguinetti, como dijo, la democracia es la ética de la derrota. Aprender a trabajar la derrota, etc. El presidente nuevo además se encuentra con una minoría legislativa profunda, Colombia, en otros lugares, etc., y tiene que gobernar con dificultades, y hay connivencia con diversas fuerzas para hacer eso. Eso es el terreno perfecto para las soluciones mágicas, incluyendo el intento de golpe de Estado, etcétera, etcétera, digamos, desde esa perspectiva. Ahí hay semejanzas con Estados Unidos y con lo que podría pasar en otros papeles. Lo que es especulación de periodista, pero hay que recordar el artículo de Enrique Juliana en la Vanguardia después de la Brasilia, diciendo que el PP podría estar pensando en hacer lo mismo acá, etcétera, si en las elecciones generales de fin de este año, de otoño en algún momento, gana el PSOE, de nuevo el PSOE, o puede gobernar con coalición con el grupo a la izquierda del PSOE que se presente, sea Sumar, Podemos, lo que sea, que todavía no está claro en este momento. Hay diferencias. Clave, el papel de las fuerzas de seguridad. En Brasil ha habido connivencia en las federales y claramente apoyo en algunas de los estatales. No es una novedad para quien conoce la policía brasileña, digamos, etcétera, y las fuerzas militares y el que tiene a ese respecto. No lo hubo en Estados Unidos. Ahí no hubo prácticamente, sí que hubo una posición muy firme a ese respecto. Otra diferencia importante es la oportunidad. El 6 de enero en Estados Unidos era un día muy importante y la oportunidad era enorme. Parece extraño que a alguien se le ocurra intentar dar un golpe de Estado contra los tres poderes de Estado en Brasilia, que per se ya es una población básicamente funcionarial, digamos, y política, en medio de las vacaciones, sin ciclo político y en un domingo. Ahí no estaba suficientemente claro, no había información. Pero hay una pauta regional. Las condiciones internacionales cada vez son más desfavorables para procesos de cambio importantes. Hay sociedades fracturadas y desgastes de los partidos, con fuerte presencia de odios y irracionalidades que dificultan el diálogo en todas partes. Hay muchos presidentes o primeros ministros, si el sistema es parlamentario, con dificultades para tomar decisiones en los legislativos, que les son adversos, que permiten buscar geometrías variables constantemente, o eso que aquí han llamado coaliciones Frankenstein, o alianzas Frankenstein, digamos, etcétera, para crear mayorías. Y un reflejo salvacionista de las fuerzas de seguridad. Se intenta volver a la guerra. Ellos tienen que salvarnos, hay una función en la Constitución. La cuestión es un elemento clave que deberíamos tener en cuenta. Cuando una sociedad está polarizada y fragmentada, no hay presidentes populares perpetuos. La popularidad dura un poco más de lo que dura un carabinero a la salida de una escuela, pero no mucho más. Y eso pasa en todas partes. El golpe de Castillo y la inestabilidad peruana, lo mismo. Si solo vemos Castillo, es evidente que Castillo era una persona poco preparada, que se quedó prácticamente sin apoyo electoral del único partido que tenía, que era el marxista-leninista mariateguista, digamos, etcétera, del que él diferenciaba, que no conocía el funcionamiento del Estado, que le traicionaron, que no fue todo eso y lo que queráis. Pero reducirlo a un factor humano no funciona. Ha habido 6 años en Perú. El gobierno
Gobernó poco, como os decía, 5 gabinetes, 70 ministros en 16 meses, enfrentamiento constante con el legislativo, pero eso no es una novedad. Hay que recordar cómo empezaba Conversaciones en la Catedral, la única obra salvable políticamente de manera graciosa. Cuando se jodió Perú. Frase inicial de la novela, etc. Pues hace bastante tiempo, digamos, desde esta perspectiva, no en la etapa de Castillo ni en las anteriores. Es decir, el legislativo ha echado mano varias veces de un mecanismo que tiene ahí presente, que es un elemento constitucional que permite intentar deponer a un presidente por tener una mala moral, digamos, por no tener una ética correcta. Recordemos qué pasó. Castillo pasó a segunda vuelta con 19% de los votos y ganó en la segunda vuelta por 50.000 votos mal contados a Keiko Fujimori con mucho ruido. Si no se hubiera enfrentado a Fujimori, no hubiera ganado. Igual que a Petro le fue difícil la segunda vuelta con Rodolfo Hernández, le hubiera sido más fácil con el candidato de la derecha, digamos, etc. En las segundas vueltas, en los balotajes, por utilizar el galicismo, digamos, funciona mucho a quién te opones o no. El tema fundamental es que en muchas partes está funcionando lo del voto al mal menor. Alberto Fujimori llegó al poder en 1990 oponiéndose a Vargas Llosa, que era el candidato conservador en aquel momento. Y era la cara neoliberal más extrema en aquel momento. Era Washington y el consenso de Washington en directo. Pero, sin embargo, luego hubo un ajuste muy duro por parte de Fujimori y un autogolpe en el 92 y luego una dictadura. A partir de entonces, en el 2011, en el 2016 y en el 2021, siempre se ha votado contra Fujimori, en este caso encarnado en su hija, en Keiko. Y tanto ganó Ollanta Humala a la izquierda en el 2011, la derecha con Kuczynski en el 2016 y luego la izquierda de nuevo con Castillo, etc. Es decir, hay causas estructurales, coyunturales, regionales, genéricas que permiten entender estas cosas. Y planteo básicamente 8 para que las tengáis en la cabeza. Las victorias basadas en votar al mal menor, voto contra, siempre generan inestabilidad. Porque no generan mayorías estables. Y si no tienes un legislativo a tu favor, y más cuando es bicameral, puedes tener dificultades. Recordad. Pérdida de apoyo y falta de mayorías sociales. Más allá de que eso es un fenómeno bastante regular, recordad, Biden es el único presidente demócrata desde hace mucho tiempo que no le ha ido del todo mal y ha mejorado resultados, al menos en una cámara, en las elecciones de medio plazo, media legislatura. Normalmente, hasta Obama le fue mal. Por tanto, la pérdida de apoyo, la falta de mayorías sociales. Segundo, hay una debilidad permanente de los gobiernos desde 1990 en Perú, que tiene mucho que ver con el sistema legislativo y con el hecho de que muy pocos parlamentarios repiten y, por tanto, quieren conservar como sea sus prebendas. Y el demonio fundamental es elecciones anticipadas, porque eso significa riesgo de perder las ventajas que tienen desde esa perspectiva. No puede haber reformas estructurales, sociales, económicas y políticas sin diálogo y consenso, porque se requieren mayorías amplias. El modelo institucional está fallido estructuralmente. No hay sistema de partidos capaz de agregar y canalizar las demandas sociales. Sabéis, hay un enorme debate sobre si los partidos políticos ya están muertos, moribundos, cadavéricos o resucitarán, y si habrán nuevas coaliciones, mecanismos. Pero en práctica, los partidos políticos son mecanismos que sirven supuestamente para agregar preferencias y llevarlas a la confrontación electoral. La clase política peruana, y eso es bastante generalizable en otros países, es muy ajena al interés general. Lo que quieren es sus prebendas. Por eso abusan tanto de la incapacidad moral. La intentaron 2 veces ante Castillo. ¿Por qué al final algunos no votaron? Porque en aquel caso, no con el autogolpe, lo que haya pasado hoy, etcétera, hubiera significado elecciones anticipadas. Y si hay elecciones anticipadas, se me acaba la ventaja. Hay dificultades regionales
porque el sistema latinoamericano, sería largo de explicar, en general es una mezcla de parlamentarismo a la europea y de presidencialismo muy caudillista latinoamericano. Y eso genera problemas serios con la hiperfragmentación del sistema de partidos. La economía y la política ya no van siempre por separado. Esa había sido la división. La política puede ser poco estable, pero Perú económicamente, basado en sus recursos pesqueros, aunque y sobre todo en la minería, probablemente más el programa del nuevo extractivismo en las izquierdas y en las derechas en América Latina, eso daría para varias conferencias, hablar del extractivismo y del extractivismo desde esa perspectiva, han ido mal, están afectando a la economía. Hay un crecimiento entre el 2 y el 3% anual, el PIB ha señalado recientemente que hay un riesgo de bajo crecimiento y bajo empleo. El papel real o buscado de las fuerzas de seguridad no es normal. Y recordad que en este momento la Fiscalía ha abierto de oficio por una denuncia, una investigación a la presidenta, a la anterior vicepresidenta, porque ya van más de 30 muertos en las revueltas a favor de Castillo. 30 muertos en revueltas populares y en algún caso hay un video estremecedor donde se ve claramente que se dispara a una persona que está atendiendo a un herido. Ahí no hay dudas, digamos, etc. No sé si habría hecho algo antes, pero en aquel momento no estaba haciendo nada más que atender a una persona que estaba en el suelo. Lleva a un policía y le dispara. Ese es un vídeo que circula por las redes y que se ha comprobado que es auténtico. Crecimiento de la contestación social. Recordad que ese es un fenómeno genérico en el mundo. Descontentos. Parecido al 2019. Y el círculo vicioso. Se necesitan reformas de calado, pero son imposibles sin diálogo y consenso. La polarización lo impide. Por tanto, tenemos dificultades a ese respecto. Tercer punto de mi intervención. Hasta ahora, por tanto, ¿qué hemos visto? La alternancia no es tan clara. Podría ser simplemente hartazgo, porque tanto podemos decir que hay 6 elecciones con victoria de la izquierda presidenciales, como 11 donde gana la oposición. Por tanto, una alternancia rápida de 4 años. Y segundo, hay que mirar bien porque fenómenos como Brasilia o como la inestabilidad de Perú y la salida complicada, extraña, porque uno no entiende muy bien el vídeo de Castillo que hace, cómo creía que iba a tener éxito su autogolpe, etc. Yo no soy nada conspirativo, pero la verdad es que es muy raro, estaba muy mal. Pero, algo hay ahí que no funciona o simplemente había llegado a ese aislamiento total de la Torre de Marfil del presidente y ya no se creía lo que le decían y lo que le decían no era correcto. Y ya sabía que el legislativo no le era favorable, que prácticamente no tenía votos asegurados, por tanto que era previsible que el legislativo iba. Ahí hay fenómenos estructurales y coyunturales. Por tanto, ¿qué es lo que dificulta la gobernabilidad, el gobierno y la gobernanza? Os ahorraré las disquisiciones sobre las 3 cosas, pero recordad, gobernabilidad desde el momento en que usa por primera vez la trilateral en los años 70, es las dificultades o no para gobernar. El gobierno, la forma de toma de decisiones a través de una autoridad central, del tipo que sea. Y la gobernanza, la toma de decisiones donde participan de forma diferente los 3 actores básicos de cualquier sociedad. Ciudadanía, emprendedores, mundo empresarial y administración. ¿Qué problemas estructurales hay? Yo he destacado estos. Algunos son más importantes que otros, por supuesto. Inequidad, desigualdad, pobreza. Ese es el gran tema. Impacto de la crisis y la pandemia lo ha agravado. Segundo, un modelo de desarrollo básicamente neoextractivista, con tasas de crecimiento muy fluctuantes y con graves problemas de distribución. En este momento estamos ya en la segunda década perdida de América. La primera fue la de la deuda, la de los 80, digamos, pero digamos ahora. Papel de las nuevas clases medias, interesante, pero la pandemia les ha dado duro. Las clases medias son claves para entender los cambios sociales, porque como son las que pagan básicamente impuestos, son las primeras que piden políticas sociales, sobre todo en educación y sanidad.
y por tanto es un elemento acelerador del cambio enorme. Alta violencia directa, estructural y simbólica, corrupción, impunidad, algo que cada vez se comparte en todo el mundo, judicialización de la política y politización de la justicia, ya no se sabe quién hace qué, digamos, desde esa perspectiva. Incapacidad de los líderes de manejar problemas derivados de la globalización, crisis y pandemia, algunas una incapacidad estructural, otra por su propia debilidad, y el impacto creciente de problemas de sostenibilidad y de desarrollo sostenible, de Agenda 2030, digamos desde esa perspectiva. Por favor, sé que no me haréis caso, pero no habláis de Agenda 2030, eso es inglés. Ya decimos 2030 o en catalán o cualquier lengua latina, no 2030, digamos. Eso es una transposición del inglés directamente. Guardémosla para cuando hablamos en inglés, digamos. Luego hay problemas coyunturales de tiempo medio. Y he separado algunos internacionales. Esto los dejo de lado. Cambios del sistema internacional y de la geopolítica, la pérdida de peso y de interés de Estados Unidos, el creciente papel de Rusia, de China y de otros sectores. De China más o menos todo el mundo sabe algo, pero Rusia ha incrementado mucho su papel en los últimos 10 años en América Latina de nuevo, y hay poca información bien conocida sobre eso. El hecho de que hay un multilateralismo a la deriva en la región, crisis en los procesos de integración regional y el impacto sobre todo en Sudamérica, donde están los 4 países productores de hoja de coca o de pasta base, fundamental para la creación de la cocaína, de las políticas antidroga. Sociales y económicos, creciente contestación, en paralelo al hartazgo y al fastidio por la incertidumbre y la situación. Eso facilita, incentiva salidas populistas. Se puede discutir mucho del populismo. En general, casi todo el mundo tiene una visión no buena de ello, excepto un autor marxista latinoamericano, aunque hizo toda su carrera en el Reino Unido, y su esposa después, que justamente influyó mucho en la creación de Podemos, o más que en Podemos, en las ideas de sus 2 principales líderes en su fase de profesor de universidad, digamos. Pero en general hay una visión. El populismo se define básicamente por una cosa, la esencial, sea de izquierdas, de derechas o de centro. Proponer y estar convencido de que hay soluciones fáciles para problemas complejos. Desde el mano dura hasta yo arreglo la crisis en 2 días, digamos, el fracambio, etc. Hay hartazgo, nuevos actores, movimientos sociales, pero por ejemplo en América Latina es muy importante el papel de las iglesias evangélicas, en particular las pentecostalistas. Habría muchos ejemplos y no se les está dando suficiente importancia, problemas macroeconómicos que los hay, digamos. Y luego los que me voy a centrar ahora, los electorales y de sistema político. Crisis, desaparición, debilidad de los partidos políticos. Cada país es diferente, pero serán las 3 cosas. En general, hay una pérdida de importancia de los partidos políticos y una creciente marginalidad de los históricos. Blanco, colorado, no sé qué, etcétera, etcétera, pensad en cada uno de ellos. Alta volatilidad electoral e inestabilidad electoral. Los resultados duran muy poco y desde luego pueden cambiar totalmente en 4 años. Descrédito de la democracia, un balance deficiente de la interacción entre las presidencias y los legislativos, por la importancia del caudillismo, y al mismo tiempo de la poca mayoría estable. Esto tiene una ventaja. Como el líder que llega tiene que pactar una mayoría estable o una geometría variable razonable en el legislativo, diluye su programa y genera más consenso, porque si no los otros no lo votan. Pero al mismo tiempo genera enormes inestabilidades, sobre todo en sistemas, recordad por el caso colombiano, después de la COP16, donde hay el estatuto de la oposición. Y los partidos políticos tienen que decir, al iniciar la legislatura, los partidos políticos que tienen escaños, curules en el legislativo, si van a apoyar al gobierno, si son neutrales o independientes o van a ser oposición. Y por tanto se limitan sus papeles desde esa perspectiva.
Hay luego el auge de los populismos, caudillismos y autocracias. El caso de Bukele y El Salvador sería un ejemplo paradigmático, pero no es el único, mucho menos desde esa perspectiva. Entonces, sí, veamos algo con mayor detalle, una cata más profunda en temas electorales. Y voy a hacer afirmaciones gruesas regionales. La democracia electoral, que no es el conjunto de la democracia, recordad que hace falta una democracia participativa y también, obviamente, todo lo que tiene que ver con los elementos de la democracia deliberativa, es la norma en América Latina, pero aumenta la insatisfacción. En este momento hay insatisfacción con la democracia casi del 70% de la población de América Latina, según el dato. Y en el 2010 era del 52%. La idea siempre es la misma. No solucionan los problemas. ¿Para qué? También se debilita el apoyo a la democracia, que todavía es más fuerte. Ya no es la, digamos, la desconfianza, sino el apoyo genérico, que está en torno al 50%. El impacto de aspectos negativos de la globalización y la pandemia ha incidido en eso y ha fomentado, como sabéis, políticas de mano dura, autocracias, etc. Segundo factor clave, general, en toda la región, erosión de la confianza y de la cohesión social. Sin cohesión social es muy difícil que haya mecanismos no solo de generación de consenso, sino simplemente de manejo del disenso, de la diferencia, que debe existir. Que se puede manifestar en la calle, por supuesto en la acción colectiva, en revuelta, pero no en violencia o no en principio en mecanismos que dejan de lado los resultados electorales. Hay un muy bajo nivel de confianza en los partidos, es decir, nadie cree que en general en todas las instituciones básicas, legislativo, partidos políticos, gobierno, sistema electoral, judicial, en América Latina hay menos del 30% de confianza. Generalmente, estoy hablando de datos regionales. Polarización y falta de diálogo, que dificulta los cambios estructurales, las políticas de prevención y anticipación al riesgo. Hoy hay que anticiparse a los riesgos y a las amenazas del cambio climático, de otros cambios que están ahí. Independientemente, suponiendo que se logren reducir o no las emisiones en algún momento, hay cosas que ya son inevitables. Más o menos grados, pero el calentamiento es inevitable. Y por tanto, el deshielo parcial de los aspectos polares también. Lo que se puede evitar es cuándo y hasta cuándo. Eso ya hay que anticipar. Eso no se puede hacer en unas situaciones de ese estilo. Y luego tenemos tesis particulares que dependen de países o de momentos. Una idea interesante, en mi opinión. Las mayorías ideológicas se fragmentan y no vencen si no generan coaliciones efectivas. Tal como estaban las cosas en 2017, en Chile hubiera podido ganar la izquierda. Y no ganó la izquierda, ganó Piñera. Porque no hubo capacidad de presentar una coalición efectiva y el voto se fragmentó. Voy a dar otros ejemplos. También en Europa. Hay un ascenso de los conservadurismos religiosos y un impacto menor de los partidos políticos televisivos. Las iglesias pentecostales, por ejemplo, como os decía, en Costa Rica en el 2018, Fabricio Alvarado, del Partido de la Restauración Nacional, es pastor evangélico y periodista, logró el 25% en primera vuelta. Y si no ganó en la segunda, es porque tuvo la mala idea de meterse con la Virgen de los Ángeles, que para los ticos es la negrita, y eso es, yo qué sé, pues como si en Zaragoza se metiera con la Virgen del Pilar. Ahí hasta los ateos dirían que, bueno, hasta aquí hemos llegado, digamos, etc. Entonces, eso permitió una victoria holgada de una alternativa, pero para que no ganara Alvarado, quiero decir ahí, etcétera, y por tanto hubiera una oposición. Y por otro, el papel creciente de los referéndums y plebiscitos. Sobre eso también habría mucho que hablar. En febrero del 2017 hubo uno con 7 preguntas. La primera eran 7 preguntas, era un referéndum muy creado por Lenín Moreno para intentar seguir en su papel y en su lugar, etc. La primera era si creían
que había que mantener una inhabilitación política permanente por personas acusadas de corrupción política. Obviamente eso impidió la presentación de Correa de nuevo en las elecciones y por tanto que Correa siguiera en su exilio intelectual en Bélgica, en la universidad donde había estudiado y había hecho su doctorado libre de Bruselas. Pero también podríamos ver, por ejemplo, otros referéndums curiosos. El que pactan Guatemala y Belice en 2018, para ver si, aunque Guatemala reconoció a Belice, Belice es independiente porque durante la corona española hubo un momento en que parte del territorio de lo que hoy es Belice, en un 50% aproximadamente había sido Guatemala, se le cedió para que lo explotara el Reino Unido. Y el Reino Unido se olvidó de devolverlo. Y por tanto, cuando llega a las independencias del 80, etcétera, lo hace. Pero aunque Guatemala aceptó eso, llegaron a un acuerdo de hacer 2 referéndums y si ganara el sí mayoritariamente se podía presentar la posibilidad de un problema de diferendo de fronteras para recuperar parte del territorio ante la Corte Internacional. Belice todavía no ha hecho el referéndum y no está en la agenda política, aunque lo pactó. Pero Guatemala lo hizo en 2018, pero si no recuerdo mal, se ganó el 30%. Por último, es clave el impacto de la pandemia en lo político. La falta de gobernanza clara de la pandemia, fuertísima en algunos países, ha disminuido el apoyo a la democracia. También por la corrupción. En Argentina, en Chile o Perú hubo casos escandalosos de vacunación VIP. Desde los presidentes del Parlamento a otros que se vacunaban sin pasar por las reglas, etcétera, digamos. Pero no solo por decirlo así el jefe de Estado o el jefe del gobierno, que se podría entender, digamos, por su relevancia, sino las familias, digamos, donde no había ninguna relevancia política. Ha habido una polarización y un uso de la crítica de la gestión para la contienda. Sirvió para destituir a Vizcarra, de presidente de Perú, digamos, etcétera. Viendo que lo había gestionado mal, etcétera, etcétera. La oposición de izquierdas estuvo debatiendo, al final no le hicieron un impeachment a Piñera en el 2020 por su gestión de la pandemia. Eso no ayuda, obviamente, al consenso. Digamos. Hubo algún intento de diálogo y de consenso, pero la verdad es que son casi por poner algo positivo en la imagen. Cuando encontré una comparecencia conjunta del presidente argentino, Alberto Fernández, con líderes anticristianistas, digamos, de diferente posición, para decir que había que gestionar con el apoyo de los estados, etcétera, etcétera, todo ese tipo de problemas generados con la pandemia. Los legislativos se hicieron más débiles. En todos los países, España no es una excepción, Europa tampoco, gobernaron con un uso enorme y un abuso del decreto frente a la legislación. Y eso, por tanto, no da demasiado papel. Hubo un protagonismo militar más en un lugar que en otro de América Latina en la lucha contra la pandemia. E incluso se postergaron algunas elecciones. Pero bueno, eso tampoco es relevante y puede tener sentido. Para ir acabando, entonces, la afirmación heurística y de pronóstico que puede servir para hacerse preguntas. Como os decía, recupero la frase sobre la paradoja de Freire sobre la educación. Los cambios electorales no son la solución a los problemas estructurales de la región porque podrían ser. Tal vez sí. La verdad es que no lo son porque ellos solos no podrían lograrlo, pero sin ciclos electorales cambiantes y acuerdos no va a haber solución a los problemas estructurales, políticos, sociales, económicos y de inserción internacional, de los que no hablo ahora en este momento. ¿A qué me refiero? Debilidades estructurales del sistema político. Polarización, legislativos y gobiernos débiles, desconfianza creciente en la democracia. La política puede contribuir, pero primero debe resolver sus falencias. La percepción genérica que hay hoy en día, por ejemplo, estas palabras son prácticamente la despedida del secretario general de la OEA, de Almagro, que ha sido uno de los peores de la historia, por
acabo de decir anterior, digamos, etcétera, desde esa perspectiva, es que América Latina está en una situación de crisis social, económica, productiva y política porque hay un mal funcionamiento de la. Entonces, al final, antes de las conclusiones, ¿y esto nos va a permitir o no hacer frente a los grandes problemas del desarrollo sostenible? Como me conozco, he optado por una visión consensual y reformista, la de los grandes debates sobre el tema de Naciones Unidas en América Latina, para que más sea mi visión que es más radical, digamos, desde esa perspectiva. Pero los problemas son los mismos. Primero, persistencia de la pobreza. Entre el 30 y el 35% de la población, casi 200 millones de personas, viven en pobreza. Y un 11% en pobreza extrema. Con datos del Banco Mundial, recordad, $1 o $2. Y por supuesto, la brecha es desigual. Hay mayor incidencia en mujeres, en menores de edad, en comunidades originarias, es decir, en indígenas y en afrodescendientes. Y además también obviamente afecta al empleo. Casi el 45% de la población ocupada recibe ingresos inferiores a los salarios mínimos nacionales. Seguro que los salarios mínimos nacionales en América Latina son de risa, digamos, etc. Pero un 45% de los que cobran salarialmente, no, por tanto, que no tienen una ocupación informal o no formal, son inferiores a eso. Segundo, desigualdades estructurales que son muy antiguas. ¿Verdad? Pero veo que, aunque lo pasé al castellano, o el hecho de que esté en catalán hace que de vez en cuando el corrector haga de las suyas, digamos, etc. La frase eso lo refuerza la cultura del privilegio y la prebenda. Los americanos saben que eso está muy presente e interiorizado en la sociedad. Está histórica y culturalmente arraigado. Se ha mantenido en periodos de crecimiento. El índice Gini se ha reducido, pero la pandemia nuevamente lo ha llevado a extremos. No insisto sobre ello que está ahí, pero me preocupa en particular la aceptación de que las cosas son así y deben ser así. Eso plantea un debate sobre una vieja tesis muy discutida de Barrington Moore, el politólogo que planteó que no puede haber democracia plena en un sistema basado en la agricultura. Y que es necesaria la industrialización, que dejo eso de lado, aunque funcionó bastante bien para explicar los cambios de dictadura a democracia en El Salvador en algún momento, y el papel de las burguesías financieras salvadoreñas y el hecho de que fuera Arena y no la democracia cristiana la que gestionara la paz del 92. Tercer gran obstáculo, brechas en educación, salud y servicios básicos. Hay buenas y malas noticias, depende de cómo las miréis. 6 de cada 10 jóvenes de entre 20 y 24 años, según los datos estadísticos, concluyen secundaria, pero no hay universalización. La educación superior es un lujo. Por eso hay que aprender a mirar las estadísticas. El 50% de las personas entre 25 y 29 años cursaron 4 años en el quintil de mayores ingresos, el 20% más rico. Si nos vamos al 20% más pobre, escasamente un 4% de la población ha cursado 4 años, es decir, una carrera. A veces incluso ni eso, porque algunas de Latinoamérica son de 5 o 6 años, no de 3, la mayoría, que están cambiando en este momento. La tasa de mortalidad de los niños indígenas, casi el doble de los niños. Esas brechas son enormes en educación, en salud, en servicios básicos. Cuarto, falta de ocupación e incertidumbres en el mercado laboral. No hay trabajo decente, y además eso lo agravan las desigualdades de sexo, género, raza, edad, y hay problemas con riesgos de cambio tecnológico, nacimientos de TIC, o en algún momento lo que va a significar a 15, 20 años vista la introducción de la inteligencia artificial en el mundo. Es decir, se considera que hubo el Fordismo, el postfordismo, y luego va a haber el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral como 3 cosas que van a cambiar ciertamente el mundo laboral y que van a cambiar el mercado de trabajo. Y probablemente a reducir y cambiar los perfiles de ocupación. Acceso desigual, parcial, fragmentado a la protección social. Es verdad que ha crecido el gasto social,
que hay mayor afiliación a la seguridad social, pero las brechas de cobertura son terribles. Lo rural y lo urbano son dos mundos diferentes, la mujer, los varones, por supuesto, eso ya no lo podíamos esperar porque eso es el clásico. Escasa y deficiente institucionalización de las políticas sociales a largo plazo. La norma en América Latina es que la institucionalidad es frágil y eso lo agrava la tendencia a los cambios drásticos en cada legislatura. Poca coordinación entre actores. Inversión social insuficiente por insuficiente inversión en políticas públicas. No hay desarrollo inclusivo sin políticas sociales. Para que haya políticas sociales tiene que haber presupuestos públicos generosos en políticas públicas y para eso hace falta esfuerzo fiscal y presupuestario. La buena noticia es que en 12 años América Latina ha pasado de tener, digamos, para dedicar a inversión social del 17 al 23% del promedio de recaudación fiscal en la región. Pero el 23%, aunque hay diferencias, es muy inferior al 35-37, que es la media de OCDE. Por tanto, si no hay recaudación, y además hay que mejorar la recaudación, la evasión fiscal supone en América Latina un 6% del PIB. Es decir, lo mismo que el gasto en armamento de la región, que es casi el 7%. Son unas cifras brutales. Y luego están apareciendo dificultades emergentes. Incremento de la violencia directa y crónica, que ya era estructural. Impacto de los desastres naturales y del cambio climático. Todo tipo. Recordad que ayer deslave habitual en zonas de lluvia y agravadas en la carretera panamericana en Colombia, etcétera, etcétera, y así sucesivamente en todas partes. Y eso va a ir a más. Por los impactos del cambio climático, que recordad, van a generar el incremento de fenómenos extremos, tanto de sequía como de lluvias, todo lo que lleva aparejado. Transición demográfica. Eso es muy importante. No es tan brutal la que está en marcha como la de China, que va a estar en el 2100 en 800 millones de personas, casi 400 menos que los actuales, pero la fecundidad está en torno a 2,1 hijos. Y en el 65 era de 5,5. En el 65 y el 70, no, la transición demográfica significa simplemente que no es que eso sea ni bueno ni malo, es un cambio en los elementos demográficos y por tanto en lo que vaya a pasar o no en la población a ese respecto. América Latina no está haciendo lo que está haciendo China, que en este momento ya tiene el parque de robots más grande de todo el mundo, pensando que probablemente van a tener problemas de fuerza laboral o otros. Tienen una enorme I+D dedicado a robots. Cambios tecnológicos, si no se universaliza, por ejemplo, el acceso a las TIC, etcétera, desde esa perspectiva. Por tanto, el panorama no es fácil. Y eso, además, lo agrava un factor, urbanización galopante. En este momento, ya casi el 80% de la población latinoamericana vive en ciudades. El promedio mundial está en torno al 60%. Y además son los ejes productivos fundamentales. El 70% del PIB de la región latinoamericana se genera en las ciudades. Por tanto, hay un problema de sostenibilidad, de tráfico, de movilidad. Pensar en Sao Paulo, Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá, ya presentan problemas muy serios de violencia. Ha crecido un 11% al menos en la década, generalizada, de segregación social, de desigualdad, de inequidad, porque no hay vivienda social. Recordad, en América Latina, algunos países siguen usando el sistema de estratificación, de estratos reales, digamos, etcétera, dividir la población y los servicios en cada uno de estrato 1 a 6 o 7, depende de lugares, o a 5, no en otro. Problemas serios de contaminación atmosférica, estructurales, déficits de transporte público, de gestión de recursos, de acceso a agua potable. Por tanto, la urbanización genera eso porque el crecimiento urbano no para. La migración hacia la ciudad es constante. Ante eso, modo de conclusión, usaré
3 aforismos de Wagensberg. Aprecio mucho en su momento, que nos van a permitir entender algunas cosas. Dice Wagensberg: lo improbable asombra a todo el mundo, lo cotidiano solo al genio. Frases de una enorme profundidad. Hay que verlas como genios, no como algo improbable. Lo complicado en América Latina es lo que se repite desde siglos. Se puede explicar los problemas de América Latina solo por el impacto de una colonización terrible, brutal, que por supuesto ha dejado legados duros, o por el impacto del vecino del norte, constantemente de independencia. 200 años de independencia, alguna culpa tendrán las élites propias, digamos, etcétera, y de cosas. Segundo, otro aforismo de Wagensberg: la costumbre es un producto fresco, una tradición, una conserva. También es interesante. Las costumbres son interesantes, las tradiciones tenemos que a veces cambiarlas, etc. Hay que apostar por dejar de lado las conservas y consumir fresco, sean costumbres, etcétera, desde esa perspectiva. Pero hay tradiciones que hay que revisar, que no pueden mantenerse. Hay tradiciones obviamente inocuas, pero algunas no son inocuas. Hay que ver cómo se puede cambiar. Y la tercera, que es la más esperanzadora. El rebotillo de huevos lo inventó un genio aturdido por el fracaso de una tortilla. Cualquiera que cocine sabe que eso pasa. Digamos, y cuando fracasa la tortilla lo saca diciendo: hoy he decidido hacer un revuelto. Bueno, a ver, se necesita y necesitará innovación incluso tras los fracasos inevitables. Y por tanto hay que aprender a jugar con ese tipo de cosas. Con eso que os estoy diciendo, apostarlo todo al cambio electoral, creer que ciclos de izquierdas de 4 años van a cambiar todo, es hacerse trampas al solitario. Gracias. Mientras manipulamos, pasamos al chat. ¿A compartir? Stop share. Y ahora fiques el chat aquí. Perdoneu perquè esteu escrit coses al xat, com que teníem la pantalla compartida no podíeu llegir, bueno, gràcies als que ens heu anat dient que teníeu determinats problemes. Ara començarem una ronda de preguntes per tots aquells que la vulgueu formular tant aquí com a la videoconferència i esteu convidats. En la videoconferència us demanaríem que o escrivíssiu la vostra pregunta al xat o demaneu paraula i os lo donarem. De lo que hay escrito hasta ahora, efectivamente, la persona que pone representante de Ecuador, la palabra entera, o solidario, no lo sé, dice que efectivamente son 40 muertos, probablemente, el recuento de los últimos días, desgraciadamente se incrementan, por tanto, si usted dice que son 40 y tiene los datos seguros, la tendencia es lo que importa, como digo siempre, lo importante no es el número exacto, sino la tendencia, que es lo que debe cambiar. Y que el neoliberalismo es una justificación a la extracción minera también, pero ahí si quieres lo discutimos después. Conozco unos cuantos gobiernos de izquierdas que han apostado fuertemente al extractivismo y que son enormemente retóricos contrarios al neoliberalismo. Las soluciones fáciles no me convencen. No es tan sencillo como eso, pero sí, es cierto que el neoliberalismo apostó mucho por el extractivismo, pero es muy difícil cambiar cosas porque tú necesitas recursos. La política fiscal es baja. Por ejemplo, el caso de Colombia. Colombia inicia las negociaciones de paz en 2012 al 2016 en un momento de ascenso económico importante, con un modelo básicamente clásico, con poca inversión directa, con muchos acuerdos comerciales de diverso tipo, más de 40 con diversos países, con una economía muy extractiva, aunque la extractiva más importante, el oro, en un 70% no lo controla, es ilegal, es extracción que no pasa por los... Pero en cualquier caso funciona y cree que va a tener recursos.
De repente se cae el precio del petróleo, empieza a haber problemas y ha habido dos reformas fiscales, última ahora recientemente, al final de 2022, en el gobierno de Petro, manejada por alguien que nadie se atreve a discutir intelectualmente, como Campo, desde el Ministerio de Hacienda, pero ni la anterior ni esta son suficientes para tener recursos básicos para lo que llega ahí. Entonces, una de las razones probablemente de nuestro activismo es que faltan recursos para hacer políticas de cambio. Y en parte no puedes cambiar. Eso se puede ver en el discurso dentro de los propios partidarios que llevaron al gobierno a Petro sobre si hay que cerrar definitivamente las prospecciones de petróleo en Colombia. Ese es un debate que se está dando en los últimos 3 meses y que, por supuesto, hay posturas diferentes desde la oposición, pero es que dentro del bloque social y del bloque parlamentario que está dando apoyo al presidente Petro, hay posiciones diferentes a ese aspecto, entre las cuales la del ministro Campo, que siempre va diciendo, nadie ha decidido todavía que no se van a respetar todas las licencias de prospecciones para ver si hay nuevas extracciones y se pueden dar. Pero no sé si hay más preguntas. Sí, jo faria una pregunta que és una mica una utopia o il·lusòria. Davant tot aquest panorama que has descrit, professor, hi té cabuda el Mercosur? Seria un revulsiu per, com ara s'han reunit a la part nord, el Biden, Trudeau i el de Mèxic, té sentit impulsar un Mercosur que ja existís a Amèrica Llatina? En general, he dicho ya que ha habido un retroceso de los procesos de integración regional. Mercosur es una gran idea, voy a ser duro, cuyo tiempo pasó. El Mercosur hubiera podido ser muy importante. Y hubo momentos en que lo pudo ser. Pero las dificultades y las visiones de cada uno de los integrantes básicos, sobre todo de los hegemones, digamos, a eso plantearon. Misma razón, recordad que ahora estamos en una situación en que ¿cuál es el hegemón económico en América Latina? Brasil tiene problemas políticos, sociales y económicos para una década. Colombia aspiró en el 2012-2013 a pasar a Brasil y a otros, etcétera. No lo va a lograr en los próximos 6 años, digamos, etcétera, con los datos tendenciales. Entonces, ¿cuál va a ser el hegemón que está ahí, etcétera? Uruguay se defiende bien, pero es un pequeño país y por otro lado es un paraíso fiscal, legalizado, pero es básicamente un paraíso fiscal, digamos, etcétera, desde esa perspectiva. Entonces, Mercosur se va a activar, pero no va a tener un proceso fundamental, clave, etc. Algún día habrá que analizar más detalle por qué la región donde más han influido los procesos de integración europeos tradicionalmente, Parlamento andino, Parlacén, digamos, Parlamento centroamericano, andino, etcétera, etcétera, procesos diversos. Ha habido muchos procesos de integración en los 60 y 70, caribeños y latinoamericanos, es decir, de lenguas hispanas, portugués, castellano, español, digamos, pero también en los espacios de lengua inglesa y antes planteado. Por tanto, Mercosur está ahí, pero yo no creo que vaya a ser un revulsivo básico, etc. Hoy por hoy, la lucha entre cada uno de esos países es importante. Recordad, por ejemplo, que lo que está habiendo en procesos de integración regional en las 2 últimas décadas, básicamente, es un proceso de integración regional muy informal, básicamente presidencial, basado en cumbres. Reuniones, cumbres, se toma un acuerdo y luego depende de que se siga o no se siga. Por ejemplo, eso es lo que puede haber con la Alianza del Pacífico, otros temas, etc. Eso no da tanto para sí, etc. Sí, y hay gente que lo conoce porque son de algunos de esos países. El Parlamento andino existe, pero la verdad, la razón fundamental para presentarse al Parlamento andino o al Parlamento centroamericano
de algunos es lograr la impunidad. Expresidentes o exgobernantes que quieren tener más dificultades porque serán aforados si están en un parlamento regional. Pero el parlamento centroamericano y el parlamento no tienen decisiones en ese sentido importantes. Entonces, creo que sí que vale la pena, que es un camino, pero no va a ser el gran proceso de cambio, etc. Lo mismo si nos fijamos ahora, por ejemplo, en la posibilidad de alianzas de los grupos de izquierdas. Y ahí me referiría a ese comentario que hacía de por qué hablar de izquierdas y derechas. Ahora me referiría a eso que estaba en el chat. Y si tiene sentido seguir haciendo. A ver, el tema fundamental desde esa perspectiva es que lo que llamamos grupos de izquierda son muy diferentes. ¿Por qué llamamos izquierda o derecha? Porque en principio se sitúan en lugares diferentes en el eje clásico que se utiliza de polarización política desde los años 60, que es el eje izquierda-derecha, digamos, en contiendas electorales. En principio, izquierda es antisistema, más social, cambio, etc. Ahora, efectivamente, las izquierdas tienen políticas conservadoras, claro que sí, pero eso no es sinónimo, Ismael, no es privativo solo de América Latina. En la Unión Soviética había un régimen, como me gustaba decir mi maestro Manuel Sacristán, de base no capitalista, porque tampoco era socialista, en el sentido que lo definieron más bien. Era claro que era de base no capitalista, pero era otra cosa. Pero las políticas conservadoras ideológicas y de otro estilo de la Unión Soviética no se las salta un terreno, digamos. Lo mismo que algunas de las que podríamos ver de Ortega o de AMLO. ¿Por qué, por tanto, se utiliza? Porque llegan con programas y con partidos políticos que tradicionalmente tienen agenda de izquierdas o derechas. Es verdad, y en eso coincido contigo, que cuando se usa izquierda y derecha, hay dudas a ese respecto. Pero lo importante es que son partidos muy diferentes. AMLO es tan caudillista como los demás, claro que sí, pero sabémoslo, viene del PRI. Y aunque luego monta el PRD y luego, digamos, sigue teniendo una tradición fundamental, clásica, etcétera, de caudillismo, de grandes proyectos, etcétera. El caso de Ortega es el de supervivencia política después de perder 3 elecciones, ganar las cuartas y luego al final aliarse con la Iglesia Católica, digamos, con el que había sido su demonio particular, digamos, el obispo, en ese respecto. Pues sí, es difícil. Yo, por ejemplo, me niego a ir a Nicaragua desde hace 10 años. Yo, parte de mis amigos, y en particular de amigas y feministas, ahorita están en prisión o perseguidas. Antes de perseguirlo, es una decisión de principios no ir a Nicaragua, digamos. Y trabajé mucho en Nicaragua en algunos momentos, etcétera, con la una misión de la Unión Europea de apoyo a la democracia durante casi 2 años. Entonces, eso son temas que están ahí, que deben haber. Por tanto, no lo veo tan claro desde esa perspectiva, porque ahora, por ejemplo, Boric tiene una visión y un mecanismo diferente y además se le han complicado las situaciones internas después de la pérdida del referéndum, digamos, de aprobación de la Constitución, aunque se ha redirigido, pero ahora va a ser una Constitución que se va a elaborar de frente, o si queréis dicho con más claridad, con un control legislativo sobre lo que hacen los constituyentes, digamos, cosa que no hubo, digamos, en la versión anterior. Boric no se ha alineado, por ejemplo, con AMLO o con Fernández o con Petro en temas como Castillo. Es decir, han criticado lo que pueda existir o no, pero no han dicho que debe reponerse o no sin más, etcétera, y que eso es principio. Entonces, es verdad que los temas de izquierda y derecha son complicados, pero simplemente utilizando los tradicionales, etc. Pero efectivamente que sea de izquierdas o de derechas no significa que no haya políticas extremadamente conservadoras. Y te pondré otro ejemplo de no podemos ir hasta el extremo. Si lo buscáis por internet podéis encontrar el catecismo, la cortilla social de las FARC-EP
que aplicaban en los territorios que controlaban. Un texto de un centenar largo de páginas que explica cómo había que hacer paso a las infidelidades, adulterios, problemas, etcétera, etcétera. A mí me recordaba los libros que tenía en la biblioteca de mi padre, que yo leía de los catecismos del siglo XIX, tenía una colección de los catecismos españoles, etcétera, del padre Ripalda y otros que recuerdo, etcétera, o los manuales de urbanidad, cómo debías comportarte, no, etcétera, en cierto estilo. Era enormemente conservador, y las FARC-EP obviamente era un movimiento quiero que más allá de los problemas que le generó la irrupción en el tema de la droga a partir de los años 80, con el peaje al paso de la droga, pues obviamente tenía un problema de transición, etcétera, desde esa lectura. Hasta ahí algunas de las cosas, creo que hay más comentarios. Sí, no sé si por aquí hay alguna Iremos intercalando preguntas. pregunta. Yo quería hacer una referencia Sí, en relación al multilateralismo. sí. Ahora que España asumirá la presidencia Segundo semestre, sí. segundo semestre de la Unión Europea, justo en septiembre va a haber una cumbre de ministros Unión Europea-América Latina, teniendo en cuenta que España siempre es la portavoz encargada de tratar los temas de... Eso es lo que dice España, pero no siempre. Se considera la... Sí, sí, España se considera la portavoz. Bruselas no lo cree tanto. Teniendo en cuenta los problemas actuales de la Unión Europea en relación a Ucrania, en relación a geopolítica, transición ecológica, ¿qué peso va a tener esta cumbre y qué cambios puede aportar? A ver, el multilateralismo es una seña de identidad de la política europea, eso es obvio. Un multilateralismo eficaz, diferente, estaba ya en la estrategia Solana, está en la estrategia posterior, se ha apostado globalmente, tiene que ver incluso con la transición energética, pero sin embargo, recordemos que la actuación de la Unión Europea en el caso de Ucrania no ha sido especialmente a favor del multilateralismo, sino de alineamiento miope con la postura de Estados Unidos. No porque no haya que apoyar a Ucrania, etcétera, etcétera, ya me lo han escuchado aquí en esta sala, etcétera, es una agresión de manual, etcétera, sino porque los intereses geopolíticos y geoeconómicos de la Unión Europea a largo plazo son diferentes de los de Estados Unidos, porque cuando esto se normalice, Rusia seguirá estando donde está y seguirá teniendo que haber políticas de vecindad, igual que tendremos el Magreb donde lo tenemos, etcétera, etcétera, y no pueden obviar la geografía y las fronteras y las distancias, digamos. Por tanto, yo creo que eso va a estar presente. Es verdad que España en general siempre ha intentado jugar a ser representante de los intereses americanos, que siempre ha habido una brecha y una lucha entre el eje atlantista, digamos, el eje atlántico-atlantista y el eje americano, si queréis, digamos, iberoamericano, ¿no? Para el lenguaje de los gobiernos, digamos, de los gobiernos españoles también, desde esa perspectiva. Puede ayudar, pero recordemos, América Latina ha perdido una enorme cantidad de peso y de interés político para Europa. ¿Dónde lo puede haber? En algo que está ahí y que tal vez pueda existir y que tiene que ver con temas de recursos naturales. El interés por el litio. El litio es un elemento clave hoy en día para la construcción de baterías y para la transición energética. A la espera de que fructifique o no esa noticia que tenemos, que ya ha generado alguna publicación en revistas científicas duras, digamos, de la posibilidad de conseguir baterías con sodio, como lo que están trabajando los chinos. Sodio hay mucho, litio poco, digamos, etc. Pero claro, países como Bolivia, Chile, tienen reservas importantes. No podría haber ahí acuerdos, mecanismos, etc. La transición energética europea, que no será en el 2030, locos, si fuera en el 2040 ya firmaría, digamos, tal como están las cosas, viendo las tendencias estadísticas, pero no se va a poder hacer sin ninguna cuestión. Entonces, ahí va a haber elementos, sí, pero con dudas a ese respecto, digamos, desde esa perspectiva. Recordemos que la mayor parte de los países de América Latina se han posicionado en la crisis de Ucrania al lado de Occidente. Alguno ha sido
al lado de Rusia, pero eso es Nicaragua, Venezuela, digamos, etc. Pero algunos pocos han jugado y algunos pueden jugar a eso la postura de muchos africanos y asiáticos, de abstención y de crítica a Rusia, pero también crítica a Estados Unidos y a Occidente por la manera de llevar las cosas. Yo creo que eso puede funcionar. En cuanto a la necesidad, se habla de necesidad de recursos, no, claro, estoy plenamente de acuerdo contigo, la extracción de recursos no debe hacerse a costa de las poblaciones. Claro que no. Pero yo recuerdo que, insisto, que el neoextractivismo existe, incluso la Bolivia de Morales y después ha seguido practicando fuertemente la extracción. Radicalmente. Otra cosa es que haya más control, más capacidad de distribución, mayores elementos sociales, que haya más beneficios para las poblaciones que sufren. Eso. También sabemos que en general, donde efectivamente hay extracción y ha habido un elemento fundamental y de industrias enormes, ha sido crucial. Se habla mucho de las estadounidenses y de las europeas, se ha hablado poco del terrible papel de las mineras canadienses en América Latina, sobre todo durante la década anterior del gobierno conservador, digamos, donde prácticamente la política de ayuda al desarrollo de Canadá acabó dando ese dinero a elementos extractivos. Incluso en los países donde hay mecanismos de consulta previa a las comunidades originarias, en muchas de las cuales están ubicados esos recursos, ha habido dificultades. Entonces hay incoherencias. Por ejemplo, en muchos países de América Latina se está discutiendo sobre si fracking sí o fracking. Evidentemente el fracking, el uso de agua y líquidos a presión en el subsuelo para fragmentar las pizarras asbestosas y sacar residuos entre los cuales hay gas, petróleo, que a menudo el petróleo es muy contaminado, muy pesado y por tanto requiere recursos de refinado muy largos, está dividiendo a muchos países. Pero recordamos, hay hipocresía. La Unión Europea en principio no la permite, pero está importando gas con fracking de Estados Unidos a todo trapo. Que verdad que también está el de Noruega, que está compensando. Hay que discutir, hay que saber qué va a hacer Noruega con el regalo de dinero que está teniendo. Ya era un país rico, pero en este momento, digamos, nada en absoluta distancia con el recurso, digamos, de hidrocarburos que le está dando la crisis en Ucrania. Por otro lado, países que han decidido en principio prohibir el fracking, sería el caso de Colombia, por ejemplo, u otros. Pero hay debate sobre ello, etcétera, cómo, etcétera. Efectivamente, lo extractivo es complejo, es perjudicial y a menudo se hace, pero, por ejemplo, insisto, con las consultas previas en los países que existen en las comunidades se han convertido en una farsa, donde normalmente se hacen mal, no se hacen, etcétera. Entonces, hay dudas a ese respecto, pero estoy de acuerdo en el sentido de que no debe hacerse a costa y que lo extractivo es importante. Recordemos, la tierra hoy, el territorio, es el ordenamiento, es lo que está arriba y es sobre todo el subsuelo. Los subsuelos son enormemente ricos. Judith plantea problemas como la migración, son un gran reto para la región, ciertamente. Lo son desde hace tiempo, pero por varias tendencias. Hay, por un lado, una tendencia migratoria que es semejante a la que vemos desde el África subsahariana hacia Europa y que en el caso de la África subsahariana estaba previsto que iba a declinar a partir del 30, parece que con la pandemia se va a incrementar 4 o 5 años más, aunque todavía las previsiones son dudosas, y en el caso de América Latina es obviamente la que tiene que ver con la llegada hacia la frontera norte, digamos, hacia el paso por Centroamérica y la llegada a Estados Unidos. Eso es crecientemente importante. ¿Es antiguo? Sí, pero se ha reforzado. Ya hace 12 años se decía que la segunda ciudad de El Salvador era una ciudad estadounidense, después de San Salvador, por la enorme cantidad de salvadoreños que había en el país.
Recordad, eso ha tenido un elemento importante, que ha sido la enorme importancia de las remesas en el crecimiento económico de muchos países latinoamericanos. Pero ahora estamos viendo que eso está cambiando. No solo son países con problemas serios de violencia o de debilidades estructurales y de desigualdades fuertes como los centroamericanos, sino que hay una lista de migración, digamos, que va hacia Estados Unidos y la política migratoria no ha cambiado. Recordemos lo que ha pasado hace 48 horas. Biden ha evitado lo más conflictivo en su viaje migratorio, etcétera, que tiene que ver con los muros. Nuevamente los medios de comunicación nos jugaron una mala pasada. Hablaron del muro de Trump. Hay muchos muros en Estados Unidos y desde antes de Trump, digamos, etcétera. Ya los han seguido. Digamos. Otra cosa es, recordad que estamos hablando de la frontera norte-sur más larga del mundo. 3.000 kilómetros de frontera entre el sistema fluvial Río Bravo y Río Grande, que separan, digamos, Estados Unidos y América Latina. La segunda es el Mediterráneo. Digamos, desigualdad. Norte-sur en el mundo, etc. El mar, pero esa es más clara, digamos, y es más estrechita, y en teoría plantea más problemas de control, etc. Acabo con eso preguntando lo que había de las migraciones. Y luego hay un segundo flujo migratorio a tener en cuenta, que es el que tiene mucho más que ver con problemas internos de la región. Por ejemplo, los casi 6 millones de venezolanos. Además, impactos notorios. Por ejemplo, de esos casi 6 millones, aproximadamente entre 3 y 4, las estadísticas son diferentes, pasaron y muchos se quedaron en Colombia. Casi de las únicas cosas buenas que se le puede dar a la administración saliente colombiana es que no negaron derechos sociales y de seguridad a los migrantes, etc. Es decir, hubo más un rechazo social que un rechazo gubernamental. Pero sigue habiendo dificultades a ese respecto, hay pocas reglas de migración claras, ahí la integración regional a que se refería antes hubiera podido servir, hay políticas de mano dura de contención, ciertamente. Y han evolucionado, no son tan claras como las que hubo en su momento por parte de Estados Unidos, etcétera, desde esa perspectiva. Ahí al final, nuevamente, la solución vendrá de acuerdos. Tendrá que haber cambios en la política de regularización de Estados Unidos, tarde o temprano, como los ha habido en España, o como ha habido uno que va a ser fundamental en el futuro, recientemente, que es los cambios en la migración con contrato de trabajo para jóvenes, ahora en este momento ya, desde hace unos meses en España, y que van a cambiar fuertemente cosas y que van a prometer regularizar. Eso incluso afecta a las personas que han entrado como estudiantes y no saben qué hacer después, etcétera. Es decir, esos cambios permiten hacer cosas ahí. Va a haber necesidades de hacer cambios también en política interna entre estados. Recordad que hay poca colaboración. Más bien Estados Unidos presiona mucho a algunos países, México, para que vulneren derechos masivamente. Imágenes terribles de tratamiento de caravanas de migrantes por parte de los mexicanos. Migrantes que venían de Centroamérica y de más allá, etcétera. Y en tercer lugar, debería haber políticas regionales o de integración que no las hay desde esa perspectiva. El riesgo es además de que efectivamente, dice Judith, si no se cambian las causas estructurales, el elemento a favor de la migración va a existir. Ahí yo acabaría, porque creo que había más, con una referencia. Recordad, entre las múltiples cosas interesantes que hay en los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay una que no está, que sigue quien está. Es el derecho a la libre circulación de las personas. Ese no está reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, excepto para asilos por razones políticas, etcétera, desde su punto. Y sin la libertad de circulación de las personas, con cautelas, con algunas barreras, etcétera, tenemos un serio problema a ese respecto, que no solo afecta a la migración
laboral o irregular o ilegal, sino de que dificulta bastante también los trámites de visado para estudiantes, para trabajo, etcétera, etcétera, que se han complicado enormemente. Sobre todo desde que hace 6 años los consulados españoles decidieron dar cita previa y tardar de 1 mes a 2 meses en conceder la cita. Trabajando mucho tiempo en el Ministerio de Exteriores en muchos países. Debo ser crítico con cosas, porque además un responsable de un doctorado, de un máster, muy a menudo debe contestar cartas de personas que me dicen, voy a llegar tarde porque mi visa no llega, no me dan cita, etc. Tienen ese tipo de problemas. Había una palabra aquí, hasta aquí, sí. I potser ja després ja... Será sobre, porque se ha comentado un poco, sobre el vecino del norte, ¿no? Porque cuando se veían las imágenes de Bolsonaro en Estados Unidos o de miembros de su gobierno en Estados Unidos, mientras en Brasil se emitían órdenes y tal, como que recordaba un poco a épocas anteriores de que había cambios de gobierno y se ve que estaban en Estados Unidos. Pero, ¿crees que es algo, digamos, puntual quizá de la relación Trump-Bolsonaro o es un cambio de tendencia de la política exterior estadounidense? ¿O parece que la política exterior estadounidense se limita a la migración, como estábamos comentando ahora? A ver, desde Obama ha habido cambios, no necesariamente a mejor. Es decir, el interés objetivo de América Latina para Estados Unidos ha variado. De alguna manera estamos volviendo a la etapa de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe era el patio trasero, pero era el Caribe y Centroamérica. América del Sur no contaba en la segunda mitad del 19. La política de patio trasero de Monroe era eso, básicamente. Entonces, interesa aquellos países donde hay producción de droga, esa curiosa política anticapitalista totalmente de decir que tienes que atacar la producción y no el consumo, digamos, etcétera. Y además que es el régimen internacional más largo y más fracasado de la historia, porque tiene más de 100 años de historia la prohibición de drogas, etcétera, desde las guerras del opio en China, generadas por el Reino Unido, y sigue sin funcionar. Y además el deporte preferido de todo presidente latinoamericano cuando sale es unirse al club de expresidentes que dice que hay que cambiar, y tienen razón, la política de drogas. Lo que pasa es que no lo hicieron cuando eran presidentes. Ahí hay que añadir hasta presidentes sanos, digamos, pero también está haciendo eso en Colombia. Entonces, les interesa eso, donde hay problemas migratorios, pero los otros temas son relativamente poco importantes. Hubo un momento en que lo intentaron resolver con nuevos tratados comerciales, con TLCs nuevos, etcétera, pero eso tampoco tiene un interés especialmente importante. Por tanto, América Latina ha perdido interés para OCDE en general y para Estados Unidos. Segundo, es verdad que en términos ideológicos hay un cambio entre Biden, hay un cambio entre Trump y Obama y entre Biden y Trump. Y hay mayor interés por Estados Unidos. Biden enseguida apoyó el proceso de paz de nuevo y la implementación en Colombia, y la idea complicada y difícil de implementar que sea un poco ingenua e improvisada de paz total en Colombia. Y luego también nos encontramos con que, por ejemplo, recuerda, el reconocimiento de Biden fue inmediato. Fue casi tan rápido como el de los europeos. Finalmente el reviso no había habido en Colombia. Es decir, tenían muy claro, una vez que, todo, yo recuerdo que estaba siguiendo las elecciones desde Bogotá en aquel momento, y ibas viendo los resultados, cómo se incrementaban, y que, bueno, a partir del momento en que haya de 500.000 a 1 millón de votos, ya va a ser muy difícil decir. Pero claro, con 50.000 o 100.000 votos, como en el caso de Castillo, se arman pero evidentemente la ventaja era enorme y por tanto tenías que en todo caso abusar con Trump de fraude estructural previo, etcétera, no en el conteo, digamos, que ahí era obvio que no se podía decir. Eso está ahí, pero hay un interés relativamente escaso en esa perspectiva, etcétera. Es decir, no, y en parte por problemas también internos desde esa perspectiva.
va a ver qué pasa. Hay un fenómeno creciente que es la creciente presencia del republicanismo entre los hispanos estadounidenses. Eso sí que puede cambiar, porque los hispanos han sido tradicionalmente el gran, junto con la comunidad negra, el gran feudo de votos de los demócratas. Cuando están perdiendo gran parte del voto blanco de cuello azul, todo el gran cinturón industrial, que fue el que llevó a Trump a la presidencia, porque les ha ido muy mal en la globalización. Habrá que ver cómo pasa esto. Pero yo creo que el vecino del norte no va a ser beligerante, Biden va a continuar, pero tampoco va a tener un interés enorme. Por ejemplo, la última cumbre de las Américas fue casi tan decepcionante como la COP sobre el cambio climático, etcétera. Mucho ruido, mucho gasto, porque el aparato fue enorme, casi ninguna nuez. Yo no sé si había una pregunta. Frente a sus tesis gruesas de la democracia electoral, sobre la erosión de confianza, la polarización y la falta de diálogo, ya para hablar de lo estructural y de lo que llamaría usted en el análisis largo de estos temas, ¿posible que lo que falte en la democracia latinoamericana es una real incidencia en la participación, unos modelos estructurales, territoriales que permitan que la gente sea partícipe de las decisiones? O sea, un gobierno abierto, una gobernanza colaborativa que permita que la gente deje de tener esa apatía hacia los asuntos políticos y tome un mayor partido, no hablando en el término de partido, sino realmente esté allí, porque pareciera que la democracia se limita a la participación electoral y al momento de la contienda. Y después las personas se desvinculan de ese tema y vuelven cuando encuentran alguna emergencia. Entonces, ¿creería usted que posiblemente el modelo español, que tiene unos temas territoriales importantes y que desde el barrio, desde la localidad se genera como una acción colectiva mucho más fuerte frente a las políticas, podría, ¿creería usted que podría que las personas tuvieran una creciente o una mayor cultura política para elegir mejor? 2, podrían generar mejores políticas públicas quienes están en los escaños dirigiendo las políticas públicas. Lo dejo ahí porque no quisiera alargarme, pero Telegráficamente me planteas 3 temas diferentes y los 3 muy interesantes. 1, sobre democracia. En los años 80, hizo fortuna un libro de un economista francés, Serge Christophe Colomb, que se llamaba Les élections font-elles la démocratie? La respuesta final era que no eran solo las elecciones. La teoría de la democracia ya plantea eso con claridad. La democracia tiene 3 componentes. La democracia electoral, la poliarquía, elecciones razonablemente libres y capacidad de alternancia. Y al final la democracia son procedimientos y ética de la derrota. Y ya saben de aceptar, digamos, de aceptar que te vas, digamos, porque te echan cada X tiempo, digamos. Eso está ahí y eso es lo que está. Segundo, hay un componente básico que es la democracia participativa. Eso ha avanzado bastante, al menos en lo retórico y en las constituciones en América Latina. Recordad que América Latina es un país, es una región con muchos cambios constitucionales, constantes. ¿No? Casi uno de los deportes favoritos, cambiar la constitución. vamos a las normas. No. Pero la democracia participativa está ahí, pero efectivamente tiene problemas de acción colectiva para funcionar, pero está en muchos lugares. Colombia es un caso con la Constitución del 91, pero no es la única en que ha ido cambiando y hay mecanismos. Pero donde hay el déficit más importante es en el tercer componente de es lo que se llama democracia deliberativa. Es justamente la capacidad de plantear los problemas, de generar consensos, disensos. ¿Cómo manejar el disenso? El disenso es fundamental, la diferencia existirá siempre. Si no lo sabes manejar, tienes un fin. Eso hay que interiorizarlo, hay que verlo, etcétera, desde una perspectiva diferente, que es lo que te permite
hacer que la violencia directa baje y que cuando sea esporádica, aunque sea muy fuerte. Puede ser un atentado, una algarada, etcétera, etcétera, pero no es crónica, no es estructural. Dura generaciones, como está sucediendo en muchas zonas del mundo. Ese es un tema. Por tanto, yo creo que efectivamente un tema importante es que hay poca democracia deliberativa, poca democracia participativa y es más sobre el papel. Serviría lo que decía antes. Las consultas a los pueblos originarios, las consultas previas, se han convertido en la mayor parte de los casos en una farsa que no funciona y sin embargo son importantes. Pero claro, eso es un movimiento de los dos lados. Igual que en muchos lugares, para proteger los derechos humanos, ha habido efectivamente la posibilidad de crear tutelas preventivas. La tutela se ha convertido en muchos países, y Colombia no es la excepción, más bien es un ejemplo trágico a poner, la petición de tutelas prácticamente colapsa, entre otras cosas, el sistema judicial, porque es que todo el mundo pone tutelas por cualquier cosa, etc. Por tanto, lo que era un elemento interesante, clave de la democracia, la posibilidad de a priori decir, ojo, esto va a lesionar mis derechos, según cómo se usa de otras maneras. Pero bueno, el segundo tema que planteas es el de la descentralización. Es eso. América Latina tiene un enorme déficit de descentralización. En el mejor de los casos, hay desconcentración. Yo me revuelto cuando amigos míos, otros discutimos académicamente en Colombia, esto es un país muy descentralizado y no sé, no lo has visto. No llega ni a desconcentración, que es el término. Desconcentración quiere decir situar sedes en otros lugares. Descentralizar significa ceder recursos humanos, recursos monetarios y capacidad decisional. Y eso ni siquiera en los sistemas federales se hace suficientemente, en algunos casos. Países latinoamericanos son federales o cuasi federales, es decir, hay 3 niveles de administración: local, lo que aquí llamaríamos regional, autonómico o departamental, digamos, o de estado, en según qué país, y el estatal, nacional, etcétera, desde esa perspectiva. La descentralización es complicada, es difícil, cuesta en general, por el caudillismo, etcétera, etcétera, digamos, desde esa perspectiva. Y el país donde probablemente menos avanzado es Colombia. Son las tesis de un economista famoso, importante, casado con una colombiana, James Robinson, famoso por su libro ¿Por qué fracasan los estados?, y que escribió 10 o 12 artículos interesantes sobre el caso colombiano. Robinson da cada verano un curso en Bogotá, en los Andes, digamos, y aprovecha para escribir cosas sobre ese de cuestiones. La descentralización está ahí. Y el tercer problema, que sería mucho más largo, es el problema de la acción colectiva. La democracia participativa y la democracia deliberativa dependen de la acción colectiva. Y, aunque está habiendo movimientos sociales muy interesantes desde hace 30 años en América Latina, el protagonismo de las mujeres es crucial, clave en muchos de los cambios, también de movilizaciones sociales importantes. Hay poca capacidad de articulación real. Por ejemplo, un gran éxito ha sido los movimientos del 19 de horas llevar a Boric a la presidencia. Pero no hay muchos más ejemplos de éxito. Por varias razones. Poca cultura del diálogo. Recordad, en muchos países los paros nacionales paran el país, pero lo pierden los propios que han convocado el paro, porque van a la negociación con una agenda imposible, etcétera, discutido entre ellos. El caso último en Colombia sería Manuel, digamos así. El gobierno dilata y simplemente el movimiento se muere solo, digamos, etcétera, porque es incapaz de tener una agenda negociadora importante, pero unida y de no moverse. Hay muchas cosas que deberían aparecer. ¿Por qué? Poca tradición organizativa. La mayor parte de las ONGs latinoamericanas no pasan el filtro de lo que es una ONG. Las ONG son empresas consultoras disfrazadas. Y lo digo yo, que he trabajado con muchas de ellas, etcétera, y que tengo excelentes amigos en muchas de ellas, y que hacen algunos de los análisis alternativos más interesantes que se hacen ahí. Pero una organización no gubernamental es básicamente un movimiento social, una capacidad de incidencia, de cabildeo, de trabajo político, que tiene una instancia más fuerte, que tiene incidencia social y que hace actuación política. Abogacía
o advocacy, digamos, pero allí básicamente es un mecanismo para conseguir subvenciones, etc. Tal vez tenga que ver con eso. Es decir, hay poco movimiento social organizado que llega a eso, y hay pocas experiencias de alianzas sociales y electorales. Habría que hablar mucho de eso. Recordar también, el único país prácticamente del mundo donde el movimiento de las plazas del 2011 y 2012 ha dado lugar a resultados políticos e incluso han llegado al gobierno, aunque sea en coalición y peleándose cada día 3 veces, digamos, etcétera, es España. Hubo movimientos de las plazas importantes en América Latina, en otros lugares de Europa, por supuesto en el mundo árabe, por supuesto también en Estados Unidos, donde hubo movimientos de plazas, etcétera, pero no han dado lugar a eso. Entonces habría que pensar también que está ahí. Si no hay una organización social más, es decir, yo uso siempre la metáfora de la ballena. Los movimientos sociales son ballenas. Cuando los vemos y tienen gran incidencia es cuando emergen. Son muy grandes, enormes, etc. Pueden pasar mucho tiempo sumergidos. El problema es que en muchos países de América Latina, cuando está sumergida, la ballena no se ve. No parece que exista, no genera. Entonces hay más, de opinión, estallidos sociales, algaradas en un sentido no peyorativo, que movimientos sociales. Creo que sin eso no va a funcionar. Probablemente tiene que ver con el caudillismo y el elitismo político en aquel país. ¿Puedo agregar algo más? Posiblemente, y en el caso colombiano, y posiblemente latinoamericano, la estigmatización también por el movimiento social, porque si olía a izquierda, olía a guerrilla, revuelto. Entonces, la fuerza que pudo, la oportunidad que tiene el movimiento social, la pierde frente a una estigmatización tradicional. Estoy de acuerdo. Es decir, ese elemento en muchos casos no permitió el aprendizaje. Todo el mundo aprende por ensayo y error, y los movimientos sociales tienen que aprender. El problema es que si no hay cultura de movimiento organizativo social, al final hay adanismo. Cada vez se empieza desde el principio. Cada vez, como dirían en América Latina, se descubre el agua tibia. Digamos, se descubre el Mediterráneo. Es decir, se inventa todo de nuevo. Ese es el problema porque no han quedado suficientes. Creo que habría que estudiar más los movimientos sociales en América Latina, que haya un cambio eso, y también hacer una apuesta fuerte por organizaciones que resistan más. Está empezando a haber un cambio, si tú quieres, por una razón fundamental. El dinero de USAID. USAID no da dinero a las ONGs si no puedes demostrar afiliación social. Y al menos tienen que inventarse que tienen base social. USAID dice, no, para que sea ONG, dígame usted, enséñeme cuáles son sus socios, sus afiliados, las personas a las que llega, cuál es la base social con la que usted trabaja. Si solo son 5 personas que trabajan, por muy buenos que sean, y haciendo informes y estudios, lo siento, pero yo no financio esto. Esto en todo caso lo financiamos como estudios específicos, digamos, pero no como ayuda al desarrollo. Hi ha alguna reflexió més, però ho deixaríem aquí perquè ja són les 8 i agraïm molt la xerrada al professor. Gràcies, ha sigut molt interessant. Tots aquells que vulgueu podeu recuperar aquesta sessió a la pàgina web del Colpis, que està gravada. Doncs moltes gràcies i fins a la propera. Perfecte. Gràcies a vosaltres. Aguantáis en la distancia. Tenéis hay personas que no he podido responder, tenéis mi correo electrónico, por favor escribirme y podemos hablar de algunas cosas de las que efectivamente desarrollo puede ser sinónimo de muerte, pero recuerda que ya desde hace mucho tiempo nadie habla solo de desarrollo, sino de desarrollo. Sí.